Hoy creo que es adecuado que os comparta sobre la gloriosa esperanza que tenemos nosotros como hijos y como hijas de Dios, el glorioso privilegio que hemos tenido la inmensa mayoría que no formamos parte del pueblo judío y que hemos sido pues injertados de alguna forma, ¿no?, en las mismas promesas y herencia que van a recibir eh, parte, no sabemos si muchos o pocos, pero un remanente del pueblo judío, escogido por fe también, pues va a recibir una herencia como pueblo de Dios, y nosotros también recibiremos esa herencia, porque dice aquí Pablo en la carta a los Efesios, en el capítulo 3, versículo 5, dice que había un misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, pero que ahora, es decir, después de la muerte y resurrección de Cristo, ese misterio ha sido revelado a sus santos apóstoles, es decir, a los 11 que fueron escogidos, porque uno fue desechado. Sabemos que Judas fue desechado, como estaba escrito, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento, por su propia iniquidad. Pero este misterio que había sido de alguna forma escondido, porque eso es lo que quiere decir la palabra misterio, algo que no está revelado, pero sí de alguna forma estaba, digamos, no revelado, pero velado, ¿no? Por tanto, seguía siendo un misterio, pero había digamos, como una pista, ¿no?, de por dónde Dios iba a desarrollar su plan de redención, ¿no? Y comenzó, por supuesto, con el pueblo judío por elección, y continuó por medio de Jesucristo con el pueblo gentil, del cual tú y yo y la mayoría de nosotros formamos parte, es decir, con los que no somos del pueblo judío. Dios reveló ese misterio en Jesucristo, en su vida, muerte, bueno, en su encarnación, vida, muerte y resurrección. Y ese misterio no era otro, ¿verdad?, que los gentiles, dice el versículo 6 de este capítulo 3 de Efesios, son coherederos y miembros del mismo cuerpo, es decir, estamos en la misma vid verdadera que es Cristo, ¿verdad?, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Es decir, recibimos la misma herencia y las mismas promesas. Y decía Pablo que de ese misterio revelado él fue hecho ministro, ¿verdad?, por el don de la gracia de Dios que le fue dado según la operación de su poder. Fijaos la humildad de Pablo. Dice: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Él no se consideraba digno, había sido un perseguidor. Dice: me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Es decir, tiene tanta riqueza lo que Dios ofrece a sus redimidos, a su iglesia, no solamente en esta tierra presente, sino en lo porvenir. Hay tanta riqueza, tanta abundancia de cosas materiales y espirituales, sobre todo espirituales, que Pablo dice que es una gracia, que es algo, son como regalos. Ríete tú de los regalos que nos damos unos a otros, o que pueden recibir multimillonarios unos de otros. Eso se queda muy corto, eso no llega ni a la suela de los zapatos de los regalos que tenemos en Cristo Jesús, aquí en esta tierra y en lo porvenir.
Y Pablo tenía la responsabilidad, dice el versículo 9, de aclarar a todos, es decir, sin hacer acepción de persona, a todos los redimidos. Él tenía la responsabilidad de aclarar la dispensación de ese misterio, ¿no? Que fue escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Esos regalos ya estaban antes de que Dios creara todas las cosas, con el propósito de que la multiforme, es decir, la sabiduría de Dios en completo, la sabiduría de Dios de una forma total, la multiforme, la que no tiene una forma concreta de sabiduría de hombre, de pensamiento, de filosofía humana, sino que excede más allá. Dice que esa multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia. La Iglesia es la que tiene que dar a conocer esa sabiduría de Dios, esa sabiduría que antes del nacimiento, de la vida, muerte y resurrección de Cristo era un misterio, sobre todo para los gentiles, pero también para los judíos, porque si hubieran conocido a Cristo de la gloria no le habrían crucificado, aunque fueron los romanos, pero porque los judíos se lo pidieron, ¿no? Pero más allá de que los judíos se lo pidieran o no, fue porque ya lo habían predeterminado. La Santa y Gloriosa Trinidad ya había estado de acuerdo en que alguien de la deidad, alguien de esa Santa Trinidad, pagara un precio. Y ese alguien fue Jesucristo, fue el Hijo Eterno. Fíjate que dice conforme al propósito, versículo 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados, potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. En Cristo Jesús nuestro Señor tenemos esa sabiduría. No la tenemos en filosofías, no la tenemos en sabiduría humana, la tenemos en Dios, la tenemos en Cristo Jesús, la tenemos revelada en su santa y gloriosa palabra y en la guianza del Espíritu Santo que nos guía hacia toda la palabra revelada y hacia toda la verdad del Padre. Por tanto, Pablo pedía que no desmayaran a causa de sus tribulaciones, por vosotros las cuales son vuestra gloria. Déjame decirte que cualquier hermano, cualquier hermana en Cristo que esté siendo atribulada, y más aún aquellos que llevan una responsabilidad ministerial, si es por causa del Evangelio, si es por causa de la verdad, debemos gozarnos. No debe ser un motivo de desánimo o de desmayo ni a las personas que están en situación de tribulación y mucho menos a la Iglesia. Tiene que ser un motivo de gloria y de esperanza, un motivo de alegría, espiritualmente hablando, aunque humanamente nos duele, por supuesto, ver a gente sufrir, pero somos bienaventurados cuando sufrimos y cuando hay ministros del Evangelio que sufren por causa de la verdad, por causa de no callar donde la palabra de Dios habla, por causa de anunciar todo el consejo de Dios. Hay personas que están sufriendo. Por tanto, eso debe ser un motivo de gloria, un motivo de alegría. Hay gozo en los cielos, no solamente por un pecador que se arrepiente, sino también cuando la Iglesia sufre por la verdad, cuando hermanos y hermanas están sufriendo por causa del testimonio de Cristo. Y Pablo entonces dice que por esta causa, es decir, por este gran misterio escondido pero revelado en Cristo, ya predestinado desde antes de la fundación del mundo, ese misterio,
Era un plan de redención y de salvación para todo aquel que en él creyera, hermano, hermana. Dios abrió el velo. Dios, digamos, aclaró la esencia de la ley hacia toda la humanidad, dando oportunidad a todos aquel que en él cree. Y todo aquel que en él cree es todo aquel que has nacido de nuevo, todo aquel que ha recibido vida espiritual cuando estaba muerto en delitos y en pecados. Y por esa causa, dice versículo 14 de este capítulo 3, Pablo doblaba sus rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo estaba preso, pero él no estaba ante los hombres, ante los romanos, ante el carcelero. Él estaba delante del Señor Jesucristo. Él se veía en esa intimidad a solas con Dios, en su vida de oración, en su vida de clamor, en su vida de dependencia de Dios. Él sabía que estaba delante del Señor Jesucristo, que si estaba preso era por causa de Cristo, por tanto, él estaba delante de no solamente de Cristo, sino del Dios Padre, lleno del Espíritu Santo. Y este Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el autor de la vida. Por tanto, dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Eso es lo que necesitamos, hermanos. No solamente el conocimiento, sino la aplicación del conocimiento de Dios. Y así seremos fortalecidos con poder. Es decir, un estilo de vida diario práctico que glorifique a Dios. De esta manera el Espíritu Santo no estará contristado y manifestará su poder en nuestro hombre interior y seremos fortalecidos. Fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, pero en Efesios 6:10 dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Por tanto, el Espíritu Santo aquí nos fortalece en este versículo 16, en el hombre interior, pero cuando somos fortalecidos por el Espíritu, somos fortalecidos también por el Señor. Y esto agrada al Padre. Es esa perfecta unidad en armonía. ¿Por qué? Porque Dios es uno. Es uno. ¿Para qué? Para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones. Para que toda la persona de Cristo, su vida, su estilo de vida, sus enseñanzas, su carácter, su humildad, su determinación, su valentía, su forma de ser, que no era con doblez, que no hacía acepción de personas, habite en el carácter de Cristo por medio de su Espíritu, en nuestros corazones, en lo más profundo de nuestro ser, en ese corazón nuevo, en ese hombre interior, en ese hombre y esa mujer, si tú que me escuchas eres mujer, pues en esa mujer interior, por su espíritu. Cristo pues, habita en ti por su espíritu. Cuando Dios, por medio del espíritu, te fortalece y recibimos esas riquezas de gloria, dice el versículo 16. Y necesitamos ser fortalecidos porque deseamos que el 2025 sea mejor que este año, pero va a ser bueno, va a ser mejor seguramente espiritualmente si somos obedientes a Dios, si somos personas que buscamos primero su reino y su justicia, pero van a haber también pérdidas, van a haber dificultades, van a haber persecuciones, pero vamos a ser fortalecidos, hermanos, para poder afrontar todo eso, para que habite Cristo por la fe, versículo 17. Y perdón que me repita, pero es muy importante.
en nuestros corazones, a fin de que estemos bien arraigados y cimentados. Es decir, que crezcamos hacia abajo, hermano, en humildad, en dependencia, con raíces profundas, cimentados en amor. Esa es la savia. La savia es el amor de Dios en nosotros y el amor que tenemos que tener unos a otros, hermanos. Y seamos plenamente capaces, dice el versículo 18, de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que exceda a todo conocimiento, para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios, para poder soportar, hermano, para poder ser hombres que estemos al frente, no hombres que estemos en la retaguardia. En la retaguardia estaremos si lo necesitamos, pero debemos ir al frente, hermano. Si somos heridos por el pecado, si somos heridos por circunstancias de la vida, necesitaremos estar en la retaguardia a veces. Pero hemos sido llamados para estar en el frente de batalla, a ser de los que no retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma, de conocer el amor de Cristo. Que seamos plenamente capaces con todos los santos, es decir, de mutuo acuerdo con la Iglesia, hermano, con aquellos que formamos. Ya no me refiero a la Iglesia local, me refiero a los que realmente formáis la Iglesia espiritual de Cristo. La Iglesia terrenal aquí, pero la Iglesia espiritual. La Iglesia que no anda en la carne, que anda en el Espíritu. Y podamos comprender con todos los santos la anchura, el amor de Dios que va de este a oeste, de norte a sur, la anchura que llega a cualquier rincón del mundo, que pueda alcanzar a cualquier persona, la longitud, hacia dónde nos llevará Dios, hacia la eternidad con Él, hermano. La longitud, Filipenses 1:6, el que comenzó su buena obra en Cristo la irá perfeccionando. Aquel que comenzó, Dios la irá perfeccionando hasta el día de Cristo. La profundidad, hasta dónde se humilló Cristo por amor, hermano. Hasta dónde puede alcanzar la gracia de Dios a un ser humano, de lo más profundo, de lo más hondo, de una vida machacada, pisoteada. Él sabe lo que es eso. Hay una canción que dice: como flor que el mundo pisoteó, moriste tú. Y fue por amor. ¿Sí? Entonces, la profundidad, no solamente hasta dónde se humilló Cristo, Filipenses 2, sino también la profundidad hasta dónde puede llegar Cristo. Hasta dónde llega la omnisciencia de Dios. Y la altura, hermano. La altura. Dios nos amó desde los cielos y lo demostró en la tierra y lo sigue demostrando. Y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios, y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Pero recordemos que ese poder actúa cuando somos fortalecidos, como dice el versículo 16, por el Espíritu Santo. Y somos fortalecidos cuando no andamos en el Espíritu, sino que, o sea, no andamos en la carne, sino que andamos en obediencia a lo que Dios nos manda, con nuestras torpezas, con nuestras caídas, con nuestros pecados confesados delante de Dios, con un deseo sincero de agradar a Dios. Y Dios es poderoso, dice el versículo 20 de este capítulo 3 de Efesios, para hacer todas las cosas, no solamente las que pedimos, sino más allá. Pablo decía a los romanos en el capítulo 8, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos,
pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Eso no son lenguas, hermano. Eso va más allá de las lenguas. Eso es el lenguaje del Espíritu de Dios con el Padre y con Jesucristo. Es el lenguaje celestial. Es el lenguaje de la deidad, ¿vale? Y Él puede pedir y hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos y entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Ese poder es el Espíritu Santo, no somos nosotros, no es nuestra sabiduría ni nuestra capacidad, es Cristo mismo, por medio del Espíritu Santo. A Él sea la gloria, en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Así que, hermano, te mando un fuerte abrazo, querido hermano y querida hermana, querido oyente, con mis deseos de que finalices bien el año y que, si Dios lo permite, podamos vivir una vida en el 2025 con poder, bajo el poder del Espíritu Santo, controlados y guiados por el Espíritu Santo. Y esto que he compartido, eso es parte de la vida normal, debería ser parte de la vida normal, no solamente individual de cada hijo y de cada hija, sino de la iglesia donde tú te congregas, de la iglesia donde yo me congrego. Debería haber este pensamiento, estas inquietudes, este reconocimiento y este gozo y esta seguridad. Que el Señor te bendiga. Un fuerte abrazo.